es el del único varón del libro. Se inscribe en la disciplina de la historia. Su título es La Revolución Armada en Querétaro, 1914-1917. Una visión militar y social. Su autor es Fermín de Jesús Labra Parra y fue dirigido por la doctora Oliva Solís. El escrito es atractivo, pues el enfoque en la perspectiva militar, según lo que conozco, lo hace único hasta este momento en cuanto a lo publicado en torno a la expresión queretana de la Revolución Mexicana. El periodo de estudio va de 1914 a 1917, cuando Huerta estaba en el poder y había alianzas entre los distintos bandos revolucionarios para derrocarlo, y la consiguiente lucha entre los caudillos revolucionarios, una vez que lo derrocaron, hasta llegar al triunfo de los constitucionalistas y la proclamación de la Constitución de 1917. Fermín escribe que en el estado de Querétaro se vivía una relativa paz social desde los años del porfirismo hasta los que duró Madero en el gobierno. Sin embargo, la situación cambió estando Huerta en el poder, puesto que exigió al pueblo queretano recursos materiales y humanos que condujo a la aplicación de la leva bajo el discurso de combatir a los estadounidenses en Veracruz, siendo la realidad que serían enviados a combatir en contra de los revolucionarios alzados. Ante esto, las condiciones cambiaron hacia una inestabilidad social que se manifestó primeramente en la Sierra Gorda y luego en el semidesierto, lo que posibilitó el arribo de fuerzas revolucionarias a la entidad provenientes de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo, a las que se sumaron fuerzas revolucionarios queretanos de la primera etapa de este conflicto armado, las cuales actuaban militarmente en aquellas regiones y amagaban constantemente al gobierno huertista en el estado, volviéndose cada vez más agresivas y atrevidas en sus batallas hasta el punto de llegar a amenazar la capital de la entidad. Por otro lado, las fuerzas revolucionarias, que ya tenían diferencias por sus liderazgos y concepciones, se dirigían del norte hacia el centro del país, acordando llegar a la ciudad de Querétaro a mediados de 1914. Los primeros en arribar fueron los constitucionalistas, quienes iniciaron una persecución al clero, cerraron iglesias y algunas de estas fueron tomadas como cuarteles, lo que generó sorpresa entre los queretanos y un rechazo amplio. Y por el contrario, una vez que se fueron los carrancistas, arribaron los convencionistas en noviembre, quienes gozaron de un buen recibimiento, sobre todo por la admiración hacia Pancho Villa. Una vez asentados, los villistas abrieron los templos al culto y no impusieron préstamos forzosos de guerra, pero sí pedían donaciones. Y los niños de 5 a 12 años tuvieron derecho a asistir a la escuela y sus tutores la obligación de llevarlos. En el capítulo se reseñan las decisivas batallas del Bajío en 1915 y del papel que jugó Querétaro, pues se organizaron avanzadas contra los villistas y regresaron los constitucionalistas a la capital. Igual se menciona, ya en 1916, que la importancia de la ciudad de Querétaro se redujo en términos de lo militar. No obstante, fungió como capital provisional del gobierno de los constitucionalistas, con lo que nuestro autor cierra su estudio. La investigación que concluye el libro es también de carácter histórico. Se titula El indulto en Querétaro, 1826-1828.